Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro, alabamos tu precioso nombre, te damos las gracias, como siendo nosotros tan pecadores, tú condesciendes a hablarnos, a traernos tu palabra. Gracias, Señor, sabemos que tú lo haces por medio de Cristo. Tú nos miras a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por nuestro bendito Salvador. Ahora te rogamos, Señor, que tú obres en las mentes, en los corazones de todos los que escuchan esta palabra y haya cambio, transformación en sus vidas. Tu pueblo sea edificado, fortalecido, crezca en santidad, en piedad, y aquellos que no te conocen sean humillados y vengan arrepentidos a los pies de Cristo. Te rogamos esto para tu gloria, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Todo el mundo quiere paz. Las personas en sus casas quieren paz. La sociedad quiere paz. Las naciones quieren paz. En el colegio de mis hijos se celebra el Día de la Paz. Yo creo que es en todos los colegios. No recuerdo exactamente qué día es, pero se celebra ese día, el Día de la Paz. Los niños hacen algunas actividades, hacen dibujos, cantan canciones, todo supuestamente para resaltar y promover la importancia de la paz. Todo esto son buenos deseos, pero realmente este mundo no sabe lo que es la verdadera paz. Puede que sepa un aspecto de la paz, pero no conoce la verdadera paz. Y por supuesto tampoco sabe cómo alcanzarla. Es como el que pretende pasar un día tranquilo en los montes de Málaga y coge la carretera en dirección al centro de la capital de Málaga. Y ahí no hay mucha tranquilidad, que digamos. Este mundo lleva un rumbo totalmente equivocado porque no quiere tener en cuenta a Dios ni a su palabra. Y en lo que respecta a la paz, no es una excepción. El rumbo que llevan para conseguir paz es totalmente erróneo. Las naciones hacen tratados, acuerdos, la gente va a los psicólogos, muchos intentan practicar las filosofías orientales, como el yoga y todas estas cosas. Los gobiernos lanzan proclamas contra la violencia, en los colegios se celebra el Día de la Paz. Todo esto con el deseo de encontrar paz interior y paz entre las relaciones humanas. Pero todo eso no son más que débiles parches que no van a la raíz del problema. Pretenden alcanzar la paz sin tener paz con Dios. Quieren que haya paz entre los hombres cuando siguen obstinados en su enemistad contra su Creador. ¿Y cuál es entonces el resultado que cosecha este mundo? Que no hay una verdadera paz. Esa es la realidad. Sigue habiendo amargura, desesperanza, odio, guerras, discusiones, peleas, intranquilidad, violencia, etcétera, etcétera. Bueno, creo que os podéis imaginar de qué voy a hablar en este sermón. Veremos la paz de Dios. No lo he titulado simplemente la paz. Vamos a considerar la paz de Dios. En el sermón anterior, dentro de esta serie, en la Epístola a los Colosenses, vimos que debemos ponernos el vestido del perdón. Me gustaría repasar muy brevemente esto. En primer lugar, vimos qué es el vestido del perdón. En segundo lugar, vimos una aclaración importante acerca del perdón. En tercer lugar, el ejemplo que nos da nuestro Padre Celestial sobre el perdón. En cuarto lugar, cómo debemos perdonar nosotros a los que nos ofenden. Y en quinto y último lugar, vimos el deber, la obligación de perdonar. Ese fue el último sermón que vimos sobre la vestimenta espiritual que agrada a Dios.
Pero alguien podría decirme, pastor, ¿y qué pasa con el versículo 14 de Colosenses capítulo 3? Que dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No hemos visto ese versículo. Este es el vestido espiritual más importante que debemos ponernos. Dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor. Pastor, ¿no vas a hablar del amor, de ese versículo? Bueno, no me he olvidado de este vestido espiritual, que ciertamente es el más importante. El punto es que en los primeros sermones de esta serie en Colosenses dediqué 6 sermones. 6 sermones. A hablar acerca del amor fraternal. Fueron los sermones del 4 al 9. Así que os animo que volváis a escucharlos. Están ahí en YouTube. Volver a escucharlos. ¿Echáis de menos que hable de Colosenses capítulo 3, versículo 14? Vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Ay, el pastor no ha hablado. Bueno, escuchad los 6 sermones esos de Colosenses. Del 4 al 9, los primeros sermones. Bueno, pues este es el motivo por el que he saltado Colosenses 3:14, que ya hablamos extensamente acerca de eso, y vamos a considerar este versículo 15. Vuelvo a leer en Colosenses 3:15, que dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a ver en primer lugar qué es la paz de Dios. ¿Qué es la paz de Dios? Pero antes de considerar qué es la paz de Dios, debemos tener claro que el hombre, por naturaleza, está enemistado con Dios. El pecado causó y sigue causando separación entre la criatura y su creador. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Todo este mundo de pecado es enemigo de Dios. Con el Señor no hay un estado neutral. O se es enemigo o amigo suyo. O se está en paz o en enemistad con Dios. No hay estado intermedio. No lo hay. No hay un estado neutral. Bueno, yo ni soy amigo de Dios, ni estoy en paz con Dios, pero tampoco estoy en contra de Él. No soy enemigo suyo. No. Eso no es así. Lucas capítulo 11, versículo 23. Dijo el Señor Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. Hay muchas personas que son respetuosas, no están en contra, digamos, así, beligerantes contra el cristianismo, según ellos piensan. Yo no creo en Jesús, pero bueno, me parece bien, la religión cristiana está bien. No hay término medio. O se está con Cristo o se está contra Él. El que conmigo no recoge, desparrama. De modo que la paz de Dios básicamente es, o consiste en, ser hechos amigos de Dios por su gracia. Por su gracia. Por naturaleza somos enemigos de nuestro Creador por causa de nuestro pecado. Somos culpables, dignos de la más horrenda condenación. Nos rebelamos contra Dios cada día. De modo que para poder estar en paz con el Señor, primero tenemos que ser perdonados, justificados. Nadie puede estar en paz con Dios si sigue esclavizado a algún pecado. Nadie puede tener la paz de Dios si sus pecados no han sido perdonados, si su culpa no ha sido quitada. O sea, nadie puede estar en paz con Dios meramente por cumplir determinados ritos o determinadas costumbres o determinados mandatos y cumplirlos así externamente, sin que haya un corazón, sin hacerlo de corazón para el Señor, pero para tener paz.
no, esa persona no va a tener verdadera paz. Si sus pecados no han sido realmente perdonados en la sangre de Cristo, si no ha sido justificada esa persona, si no se ha humillado delante de Dios, no va a tener paz. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, somos justificados primero y entonces tendremos paz para con Dios. No pretendas tú tener paz con Dios si sigues en tus pecados y no te has humillado delante de Dios y no has confesado verdaderamente todos tus pecados y no has confiado verdaderamente en Jesucristo y no te has apartado de tus pecados y sigues ahí. ¿Cómo vas a tener paz? No tienes verdadera paz con Dios. Somos justificados, debemos ser justificados primero y entonces tenemos paz para con Dios. Así que esta paz de Dios no es algo que podemos producir nosotros, no es algo que podemos conseguir por nuestros propios méritos. Es algo que el Señor obra en nuestros corazones. Es Él quien, de pura gracia, o sea, sin merecerlo, nos justifica, nos declara justos, inocentes ante su presencia, y es Él quien, acto seguido, nos da la paz de Dios. O sea, la paz, su propia paz, nos la da el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos revela esto explícitamente. Nos dice que la paz es fruto del Espíritu Santo. O sea, lo produce el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien obra esta paz en nuestros corazones. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pero esta paz con Dios no es algo que se queda en un plano meramente legal. Es decir, no es meramente que dejamos de ser enemigos de Dios y ahora somos amigos suyos, amigos e hijos suyos. Somos hechos hijos de Dios, amigos de Dios, ya no somos enemigos de Dios. No queda esto en un plano legal meramente. Esa paz de Dios tiene unas implicaciones prácticas en nuestro día a día. Esa paz tiene un impacto positivo, bueno, en el estado de nuestro corazón en el día a día, cada día. Así que vamos a ver en segundo lugar los efectos de la paz de Dios en nuestro corazón. El verdadero creyente ha sido justificado, perdonado, ya no es enemigo de Dios, ya está en paz con Él, pero tal paz a su vez tiene un efecto en nuestro interior, en nuestro corazón. La paz de Dios nos lleva a una quietud, tranquilidad, confianza y consuelo duraderos basados en Dios y en sus promesas. Estos son los efectos de la paz. Nos lleva, la paz de Dios, a una quietud, tranquilidad, confianza y consuelo duraderos basados en Dios y en sus promesas. Mirad qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo dijo el Señor Jesucristo. Esto no lo digo yo, lo dijo Cristo. No se turbe. Si la paz de Dios está en vuestros corazones, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, yo sé que por causa de nuestro pecado remanente a veces puede haber turbación en nosotros y miedos. Pero eso es por nuestro pecado y no debemos quedarnos en ese estado. Soy humano, soy débil. Que mira lo que me está pasando, es duro, es grave. No. Señor, quita de mí esta turbación. No es lo que tú quieres. Tú me das tu paz.
Ya no soy enemigo tuyo, soy un hijo tuyo. Tengo tu paz. Señor, aparta de mí esta turbación. Aparta de mí este miedo. La paz que el Señor nos da hace que nuestros corazones estén confiados, hace que no tengamos miedo de la muerte, que no tengamos miedo de lo que nos pueda hacer el hombre, no tener miedo del futuro o del presente. La paz del Señor nos lleva a esto. Sí, a veces por causa de nuestro pecado remanente nos pueden asaltar temores que nos turban, pero el verdadero Hijo de Dios, al saber que está en paz con Dios, que el Señor es su Padre Celestial, que además es su amigo, entonces puede acudir y acude al trono de la gracia para que el Señor quite de él esos temores. Dios es nuestro amigo, pero es nuestro Padre Celestial. Cuidado también con esto. Algunos tratan a Dios como un amigote. No, Dios es Dios. Reverencia, respeto, honra a Dios. Pero ciertamente es nuestro amigo. No estamos enemistados con Él. Es nuestro Padre. Yo le digo a mis hijos, ¿no? Se lo he dicho muchas veces. Yo soy vuestro Padre, vosotros me debéis honra, porque el Señor lo dice en su palabra, respeto, pero también soy vuestro amigo. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos que sus mejores amigos son sus padres. Podemos acudir entonces con confianza al trono de la gracia para que el Señor quite de nosotros esos temores, esas angustias, y entonces Dios nos recuerda por su palabra. Dios viene en su misericordia, nos recuerda por su palabra que estamos en paz con Él y que no tenemos por qué temer al mundo o a lo que nos pueda pasar en este mundo. Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Dios es por nosotros. No hay nadie más fuerte que Dios, ni más poderoso que Dios. El mundo puede dar una paz, pero es meramente externa, pasajera, no es duradera. Tratan de evitar las peleas, las guerras, que en muchos casos no lo consiguen, pero tratan de evitar la violencia, tratan. Sin embargo, esa paz no afecta al corazón y desde luego no restablece nuestra relación con Dios. Dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz de Dios nos guarda cerca de Cristo, nos preserva de la angustia, la inquietud, la turbación, nos lleva a pensar como Cristo piensa. Esto es lo que significa, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos llevará a pensar como el Señor Jesucristo piensa, es decir, nos lleva a ver las cosas que nos pasan en nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo pasó, cuando estuvo en esta tierra, pasó por muchas dificultades y ataques. Pero Él no estuvo turbado, angustiado, desesperado. Sí estuvo triste y dolorido, sí. Pero no estuvo desesperado. La palabra de Dios nos dice que el Señor está en control de todas las cosas. Eso es lo que pensaba el Señor Jesucristo. Su Padre estaba en control de todo lo que estaba sucediendo. La palabra de Dios nos dice que Dios es el soberano de todo lo que existe y de todo lo que sucede. Hermanos, la paz de Dios nos lleva a la quietud, la confianza en el Señor, la tranquilidad. Si no está esto, algo anda mal. Si no está esto, tenemos que acudir al Señor en oración. Porque dice la Biblia
La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bien, hemos visto qué es la paz de Dios, los efectos de la paz de Dios en nuestro corazón. Vamos a ver en tercer lugar cómo podemos obtener la paz de Dios. Aunque ya he dicho algo de esto, pero vamos a profundizar un poco más. Dicha paz solo es posible a través del Señor Jesucristo. Él es el único mediador. Él es quien ha conseguido esa paz para nosotros. Antes leía en Romanos 5, versículo 1, pero no leí el versículo entero. Dice ahí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, sigue diciendo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su persona y su sacrificio perfecto en la cruz es lo que ha hecho posible que pecadores como nosotros, sí hermanos, somos pecadores, todavía hay un resto de pecado en nosotros, su sacrificio en la cruz es lo que ha hecho posible que podamos estar en paz con Dios. O dicho de otra forma, en pocas palabras, el Señor Jesús es quien nos ha dado la paz de Dios. Es gracias a Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 12 al 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios. ¿Es esta la paz a la que se refiere? No es simplemente la paz, bueno, entre judíos y gentiles, y ya pues hay un solo pueblo, y ya no hay este enfrentamiento, sí, esto también. Pues se está refiriendo aquí principal y básicamente a la paz con Dios. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ella las enemistades. Esto es lo mismo que vimos en esta serie de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 20, que dice, y por medio de Él, está hablando del Hijo, del Señor Jesucristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor Jesucristo, haciendo la paz. Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, solo podremos tener paz en Cristo, si estamos andando cerca de Cristo, si estamos en comunión con Cristo. El incrédulo solo podrá llegar a tener verdadera paz si cree verdaderamente en Jesucristo y confía en Cristo para la salvación de su alma. Hermanos, ¿qué mejor consejo podríamos dar a una persona incrédula, quizá un familiar que no es creyente, y viene a nosotros y abre su corazón? A lo mejor un familiar tiene confianza con nosotros, nos manifiesta su turbación, su desesperación, su angustia, problemas que esté pasando. ¿Cuál es el mejor consejo que le vamos a dar a esa persona? Tienes que comer bien, dormir bien, te puedes tomar unas pastillitas que son muy buenas para tranquilizarte, para estar tranquilo. A mí yo conozco, hay un psicólogo muy bueno, tal.
se pueden dar consejos. Pero digo, ¿cuál es el mejor consejo que uno podría dar a esa persona? Mi querido primo, sobrino, nieto, papá, abuelo, mamá, tú necesitas humillarte y confiar en Jesucristo. Solo en Cristo encontrarás la verdadera paz. Hechos capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Vamos a ver en cuarto lugar que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Me dirijo a los creyentes. Hermanos, la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Dios, en su gracia y misericordia, ha puesto en nosotros esta paz con Él. Ahora, dicha paz debe gobernar nuestros corazones. ¿Pero qué significa esto? Significa que debemos buscar la paz en todo lo que hagamos. Significa, por un lado, que debemos llevar el mensaje de paz a los perdidos, y también significa que nosotros debemos procurar la paz con todos los hombres, tanto creyentes como incrédulos. Primero, si la paz de Dios gobierna nuestros corazones y por tanto vemos, valoramos, apreciamos esa paz que el Señor ha obrado en nosotros, entre nosotros y Él mismo, entonces esto debe impulsarnos, hermanos, debe llevarnos a compartir, a proclamar el mensaje de paz con los incrédulos. A esto nos debe llevar. Y este mensaje de paz no es otro que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 16, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto es el Evangelio, hermanos. El Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ah, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sabemos que no todos van a obedecer al Evangelio, porque ya nos lo dice Dios en su palabra. Hermanos, nosotros hemos predicado, proclamado el Evangelio a otras personas, sea familiares, compañeros de trabajo, vecinos, personas en la calle. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El asunto no es este, el asunto es que nosotros tenemos que proclamar el Evangelio de la paz. Esta es la demanda que Dios nos hace a nosotros, sus hijos. Esto es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Y no desmayar, seguir. Sí, puede que no haya creído nadie o hayan creído pocos, pero hay que seguir, hay que perseverar en anunciar el mensaje de paz. Pero gobernados por la paz, ser gobernados por la paz de Dios también implica, en segundo lugar, que debemos procurar la paz con los creyentes. Romanos capítulo 14, versículo 16 al 19 dice, no sea pues vituperado vuestro bien, pues se está dirigiendo aquí a creyentes, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos, hermanos, lo que contribuye a la paz, no lo que contribuye a las rencillas, a la división, al enfrentamiento. No. Tenemos que procurar la paz, la mutua edificación en medio del pueblo de Dios. Y esto muchas veces implicará negarnos a nosotros mismos. Negar lo que deben hacer conmigo, mis derechos, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta. Negarlo. Dar muerte a nuestro orgullo. Contribuir a la paz. Y a la mutua edificación. Dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y la paz de Dios y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hermanos, si queremos que Dios esté aquí en esta iglesia, entre otras cosas, tenemos que vivir en paz. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si queremos la unidad, guardar la unidad en esta iglesia, debe hacerse en el vínculo de la paz. No podrá haber paz aquí si no podrá haber unidad si no hay paz. Y no habrá paz si dejamos lugar a pecados como celos, la envidia, el chisme y otras cosas. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, pastores fieles, que también amonestan, no solo presiden y predican, sino que también amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos, ¿cómo puede haber personas en la iglesia que pretendan que haya paz y unidad en la iglesia si empiezan a darle caña y atacar a los pastores? ¿No es posible? ¿No se acuerdan de primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13? Versículos 12 y 13. ¿No se acuerdan? Ay, es que el pastor no es tan simpático como debería ser. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Si son hombres que están haciendo la obra del Señor fielmente, no en perfección, y son pecadores también, pero están esforzándose, hay integridad para hacer la obra del Señor, no le des caña a esos hombres. Una expresión que usamos aquí, para hablar en contra de. No hables en contra de esos hombres. Tened paz entre vosotros. Y por eso en muchas iglesias se ha roto la unidad, porque no ha habido paz. Y no ha habido paz, entre otras cosas, porque se ha atacado a los pastores. Injustificadamente. Bueno, aquí debo hacer una importante aclaración o advertencia.
Todo esto que nos enseña la Escritura no significa que debemos permitir todo pecado en la Iglesia en aras de que no haya enfrentamientos. No debemos pensar que para que todos nos llevemos bien, para que haya tranquilidad y paz en la Iglesia, debemos dejar que cada uno haga lo que bien le parezca. No. El pecado nunca promueve la paz, sino que la destruye. Por eso, justo después de decir, tened paz entre vosotros, es que la Escritura es maravillosa, la palabra de Dios es perfecta. Y da el equilibrio, y enseña. Justo después de decir, tened paz entre vosotros, en 1 Tesalonicenses 5:13, dice el siguiente versículo, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermanos, tened paz entre vosotros. Y si veis que hay ociosos entre vosotros que están pecando, amonestadle. Uy, pero ¿y si? A ver, es que si se sienten ofendidos, o si ahora empiezan a hablar con otros, o si ahora empiezan a crear, alterar a otros hermanos. Hay que amonestar a los que pecan. Esta es la responsabilidad principal de los pastores, entre otras responsabilidades. Y hay que alentar a los de poco ánimo y hay que sostener a los débiles y ser pacientes para con todos. Pero hermanos, tener paz en la Iglesia no implica pasar por alto la mano al pecado y no tratar con el pecado, con aquellos pecados que deben ser tratados y deben ser amonestados. Si no se hace tal cosa, no se promoverá la paz. Ser gobernados por la paz de Dios también significa que debemos procurar la paz con los incrédulos. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. De nuevo, no es cuestión de estar en paz a cualquier precio. No es que por querer estar en paz con otros, debemos consentir con sus pecados. No. Justo antes de decir estad en paz con todos los hombres, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Si es posible. Cuando tengamos que denunciar el pecado, cuando tengamos que confrontar a un incrédulo, pues debemos hacerlo. Si eso rompe la paz entre nosotros, pues ¿qué le vamos a hacer? Es culpa de él, claro. Que quiere no quiere escuchar la amonestación, no quiere escuchar la reprensión. El Señor Jesús, cuando era pertinente y necesario, cuando era necesario, habló y denunció el pecado. Esto le acarreó la enemistad de muchos hombres, pero él no podía dejar de enseñar la verdad, no podía dejar de exhortar y amonestar cuando tenía que hacerlo. El mismo Señor Jesucristo. Él no quería esa enemistad con esos hombres. El Señor quería que al denunciar el pecado la gente se humillara y se arrepintiera. Él no quería ser enemigo de los fariseos y escribas. Él quería que dejaran sus pecados y vinieran humillados y arrepentidos creyendo en Él como el único Salvador. Claro, esto es lo que quería el Señor. Pero esos hombres malvados, en vez de arrepentirse, se volvieron aún más, si cabe, enemigos suyos. Qué triste. Que uno confronta a alguien, mira, eso no está bien, eso es pecado, Dios no lo quiere, y esa persona, en vez de reconocerlo y humillarse, se enfada con el que le está reprendiendo. Se enfada con el que le está exhortando, que quiere su bien. Muchos padres, por ejemplo, queriendo tener paz con sus hijos impíos que viven bajo su techo, les dejan hacer lo que a ellos les da la gana, no les confrontan. Y esto es un gravísimo error.
Esos padres no están cumpliendo el deber que Dios les manda de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Están desobedeciendo al Señor y no les están haciendo un bien a sus hijos. Claro que debemos procurar vivir en paz con nuestros hijos, pero esto no debe ser a costa de desobedecer a Dios y no ser fieles a sus almas. Hermano, yo quiero la paz en mi hogar y con mis hijos, pero no a cualquier precio. No a costa de desobedecer a Dios. No a costa de no ser fieles a sus almas, a las almas de nuestros hijos. No. Hay otro texto que nos muestra que debemos procurar, si es posible, en lo que dependa de nosotros, la paz con los incrédulos. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 15. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Vamos a ver en quinto y último lugar, la paz de Dios no garantiza la paz entre el creyente y el incrédulo. Esto está muy relacionado con lo último que acabamos de ver. Fijaos que dice en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Pero está diciendo aquí el Señor Jesucristo que no ha venido a traer paz. Pero Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Vamos a ver qué significa esto. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nosotros, queridos hermanos, los que hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, ya tenemos paz para con Dios, y eso nada ni nadie nos lo podrá quitar. Pero en lo que respecta a la paz para con los hombres, para con otros hombres, aunque nos gustaría y debemos procurar tener paz con todo el mundo, la realidad es que no siempre será así. El Señor Jesucristo, lo que nos enseña en estos versículos de Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39, no es que Él no quiera la paz. Claro que el Señor Jesucristo quiere la paz. El Señor Jesús lo que nos enseña aquí es que antes está la obediencia a Dios, el amor a Dios. Primero está el amor a Cristo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Primero y ante todo está el amor al Señor, a su palabra. Si por ser fieles a Él empieza a surgir la disensión, la discordia, ya no hay paz en un hogar, que así sea. Primero está Dios y su palabra. No es lo que deseamos nosotros, es decir, no deseamos que no haya paz, no deseamos que haya disensión, no deseamos que haya peleas ni enfrentamientos en un hogar, ni en la iglesia, ni en ningún sitio. Pero si por causa de ser fieles al Señor, de obedecer a Dios, esas otras personas van a quitar la paz en el hogar, o en la iglesia, o donde sea, que sea así. Tristemente, tendrá que ser así.
Lucas 12, 51 al 53 dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Pero no es que Cristo quiera la disensión. Ha venido no para traer paz en este sentido, sino disensión, porque habrá muchos que se opondrán a los hijos de Dios. Se opondrán a Dios y a sus hijos. Y son ellos los que traerán la disensión. No la trae Dios, son ellos los que provocan la disensión, los que quitan la paz. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esta enemistad no la deseamos, pero por causa del pecado, de la maldad del mundo, del rechazo que tienen hacia el Señor Jesucristo, será algo necesario. Y muchos, por no querer que se pierda esta paz, han dejado de ser fieles a Dios y a su palabra. Han dejado de obedecer al Señor para que haya paz y tranquilidad y no haya disensión. Es necesario que haya esta disensión, porque debe haber una diferencia, debe haber una distancia entre el incrédulo y el creyente. Segundo a los Corintios 6, 14 al 17 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermanos, esto que estoy diciendo no es que yo sea un fanático, un estricto. No es que haya falta de amor en mí. Pastor, ¿cómo está predicando usted eso? No, es que es lo que dice Dios en su palabra. Es lo que nos enseña el Señor. Y a Dios tenemos que obedecer, no a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a lo que yo pienso, a lo que me parece más. No, a Dios. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Cuántas iglesias hoy en día están tocando lo inmundo? Y no se están saliendo, no se están apartando de ellos, no, se están acercando al mundo. Es más, se están metiendo el mundo en la iglesia. Y que nadie diga nada, claro, porque si no, se acabó la paz. Es necesaria esa enemistad con el mundo, no solo porque Dios nos lo manda, sino también para el bien de nuestras almas y para el bien de las almas de los incrédulos. Sí, es para el bien de ellos también. ¿Cómo van a ver su pecado si los creyentes participan de sus pecados o los aprueban y no los denuncian? ¿Cómo van a darse cuenta de la gravedad del pecado? ¿Cómo van a venir arrepentidos a los pies de Cristo si les aplaudimos todo el mal que hacen? Y no estoy diciendo, queridos hermanos, que ahora tenemos que ir y decirles a nuestros compañeros, vecinos o familiares incrédulos: no me hables, tú y yo somos enemigos, no quiero saber nada de ti. No estoy diciendo esto. No es esto lo que nos enseña la Escritura. Lo que estoy diciendo es que si en verdad tenemos paz con Dios, la paz de Dios, tenemos que estar preocupados y preparados para recibir el desprecio, la burla, la desaprobación, los ataques de la gente del mundo. Tenemos que estar preparados para ver cómo se acaba la paz.
por causa de esto. Por causa de Cristo, por causa de ser fieles al Señor y a su verdad, puede llegar a haber disensión, división, aún dentro de la familia, donde hay padres, madres, hermanos, sobrinos, etcétera, incrédulos. Es a esto a lo que se refería nuestro Señor en los versículos que hemos leído antes, en Mateo capítulo 10, cuando dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. Ciertamente la paz de Dios, o la paz con Dios, es lo mejor que nos puede pasar en la vida, pero debemos tener claro que esa paz no nos garantiza que siempre tendremos paz con los incrédulos. Y cuando no hay paz con otros que dicen ser creyentes, es por dos cosas: o porque no son realmente creyentes, o porque están mal espiritualmente. Queridos hermanos, tenemos que clamar, ya estoy concluyendo, tenemos que clamar a Dios que nos haga ver con mayor claridad en todo momento esa paz, la verdadera paz, que Cristo ha conseguido entre nosotros y nuestro Creador. Y esto es algo grandioso, maravilloso. Clamemos a Dios por esto. Mi querido niño, joven, adulto, no pienses que por venir a los cultos, por leer la Biblia de vez en cuando, por hacer algunas cositas buenas aquí y allá, entonces ya todo está bien entre tú y Dios, entre tú y el Señor. Ya tengo paz con Dios. Mira todo esto que hago. No. Tendrás paz con Dios si verdaderamente reconoces que eres un pecador, merecedor de la condenación eterna, y confías plenamente en el Señor Jesucristo como el único que puede darte la paz con Dios, como el único que puede traer verdadera paz a tu corazón, verdadera reconciliación con Dios. Solo Cristo. Si tú estás pensando que esto lo puede hacer otras cosas u otras personas, estás equivocado. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos has traído, que nos habla directamente al corazón, a la conciencia. Oh Señor, que la pongamos en práctica y en verdad procuremos la paz. Señor, que tú nos des también quietud en nuestros corazones, confianza en ti, Señor. Que no temamos a lo que nos pueda hacer el hombre. Oh Padre, tú preserves la paz en esta iglesia. Tú nos guardes de pecar contra ti y obstinarnos en el pecado y no arrepentirnos. Guárdanos de tal cosa, porque se destruirá la paz y la unidad. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros y de las almas incrédulas que escuchan que han escuchado este mensaje. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.